Un saludo a todos los asistentes, gracias por la invitación.
Muy buenas tardes con las y los asistentes a Diálogo Social, cuarta edición. Por informarles nada más que Yaku está a unos pocos minutos de conectarse debido a una ligera diligencia que ha tenido que atender, pero en un par de minutos se conecta y damos por inicio. Quiero saludar cordialmente a nuestros expositores, a Pacha Terán y a Paul Panchi, quienes ya se encuentran con nosotros. Gracias por haber aceptado esta invitación. Por favor, en un par de minutos simplemente esperamos la conexión de Yaku y de manera inmediata iniciamos Diálogo Social. Hasta tanto, les recuerdo, por favor, a los y las asistentes mantener algunas normas de convivencia de este entorno virtual. Por favor, mantener silenciados sus micrófonos. Voy a dándoles a conocer la mecánica de Diálogo Social. Este programa está siendo transmitido por la página de Facebook de la carrera de Trabajo Social. Quienes no logran conectarse a la sala Zoom pueden seguir de cerca la transmisión de este evento a través de nuestra fanpage. Ha iniciado ya la transmisión a través del fanpage. Así también queremos agradecer a otros medios de comunicación que se han conectado a la transmisión en señal en vivo abierta a este programa Diálogo Social. Así es que bienvenidos, bienvenidas. Esperamos unos minutitos nada más, por favor, y damos por inicio este importante diálogo. Muchas gracias. Hemos visto que se ha conectado ya este evento. Yaku, por favor, Yaku, nos confirma si nos escuchas, nos observas bien. Hola, qué gusto. Buenas noches. Mil disculpas por el atraso. Tuve una diligencia en tráfico, pero ya estoy aquí. Muchas gracias, Yaku. Perfecto. Vamos a iniciar Diálogo Social en su cuarta edición. Buenas noches, soy Sandra Peñerrera y voy a conducir el programa Diálogo Social de esta noche. Y precisamente el pasado 5 de junio se conmemoró el Día Mundial del Medio Ambiente con la finalidad de sensibilizar a la población mundial acerca de la importancia de cuidar nuestros ecosistemas y fomentar el respeto al medio ambiente.
Esta fecha fue proclamada por la Asamblea General de las Naciones Unidas en el año 1972, coincidiendo con el inicio de la Conferencia de Estocolmo, cuyo tema principal fue precisamente el medio ambiente. Como parte de esta conmemoración, se deben centrar los esfuerzos en motivar a las personas y comunidades para que se conviertan en agentes activos del desarrollo sostenible y de la protección del medio ambiente. Quiero darles la cordial bienvenida a Diálogo Social, cuarta edición, espacio de análisis sobre la coyuntura nacional e internacional, e informarles que este programa está siendo transmitido en vivo a través de Facebook Live del fanpage de la carrera de Trabajo Social. Les invitamos a dar like, comentar y compartir para que su alcance sea mayor. Asimismo, agradecer a Julio César desde Radio Pública de Guamote 90.1 FM, quien se ha comunicado para solicitarnos también su interés de transmitir en la radio pública de Guamote, este importante diálogo. Nos congratula de una manera importante que este evento trascienda las fronteras de nuestra provincia de Cotopaxi y ojalá pueda ser un escenario de diálogo sobre estos temas de reflexión. Bien, queremos agradecer a nuestros invitados quienes nos acompañan en esta tarde y noche. Queremos saludar a Yacu Pérez Guartambel. Él es doctor en jurisprudencia, cuenta con un diplomado superior en gestión de cuencas hidrográficas, una especialidad en Derecho Penal y Justicia Indígena, una especialidad en Derecho Ambiental, es magíster en Derecho Penal y Criminología, ex docente de la Universidad Estatal de Cuenca, de la Universidad de la SUAY, de la Universidad Politécnica Salesiana. Además, como todos ustedes saben, fue candidato presidencial del Ecuador 2021, ex prefecto de la provincia de la SUAY, coordinador general de la CAOI integrado por confederaciones indígenas de Perú, Colombia, Bolivia y Ecuador. Fue presidente de la Confederación de los Pueblos Quichuas del Ecuador, Ecuarunari, por 2 periodos, desde el 2013 hasta el 2019. Presidente de la Federación de Organizaciones Indígenas y Campesinos de la SUAY. Fue concejal de Cuenca, mediador y director del Centro de Mediación Abya Yala. Defensor del agua, chacarero, abogado, músico, docente, escritor y, por supuesto, defensor de los derechos humanos. Una amplia trayectoria y también su amplia hoja de vida, que la hemos intentado resumir, Yacu, de la siguiente manera. También damos la cordial bienvenida a Pacha Terán. Ella realizó sus estudios de pregrado y los realizó en gestión y desarrollo local. Cuenta con un diplomado en género y desarrollo. Actualmente es maestrante en gestión integrada de los recursos hídricos y el riego por la Universidad Central del Ecuador. Es lideresa indígena de la comunidad de Peguche. Ha coordinado la resistencia de las escuelas bilingües contra la hispanización. Es activista y defensora de los derechos de la naturaleza y de la defensa de los territorios libres de explotación minera. Y damos la bienvenida también a Paul Panchi, abogado de los tribunales del Ecuador. Actualmente es maestrante en la Universidad Internacional de La Rioja, expresidente de la FEUE filial Cotopaxi y actualmente es director de gestión ambiental del Gobierno Autónomo Descentralizado de la provincia de Cotopaxi, desde donde promueve importantes proyectos para el cuidado de los páramos y del ambiente. Iniciemos entonces con ese saludo de parte de nuestras autoridades de la Universidad Técnica de Cotopaxi, del doctor Fabricio Tinajero, rector de nuestra institución, de nuestro decano, el magíster Ricardo Ureña. Pacha, empezamos contigo. Conmemoramos el Día Mundial del Ambiente en medio de un activismo global que da frente a la grave crisis climática. ¿Qué tan visible se ha constituido el accionar de los defensores y las defensoras de los derechos ambientales o ambientalistas en el activismo por el sostenimiento de los territorios y de la vida misma? Desde tu experiencia en la defensa de los territorios de las comunidades indígenas, quisiéramos escucharte, Pacha. Bienvenida a Diálogo Social. Los micrófonos son tuyos. Sandrita, ¿cómo estás? Buenas tardes con todos y todas. Muchas gracias por la invitación. Qué honor estar con
nuestro compañero Yacu Pérez, a quien nosotros admiramos mucho, y un saludo cordial y sincero, Yacu. Espero que hayas sembrado la semillita que te obsequiamos en Peguche. Bueno, verás, compañeros y compañeras. ¿Hay algún problema de interferencia? No sé si es que tienes tal vez otro dispositivo, está generando un eco. Corrijamos eso. Ya, dame un medio segundito, por favor. Ahí te escuchamos bien, Pacha. Y ahora sí, ¿cómo está ahora? Confirmamos, mejor, por favor. Sí, continúa, okay. Ok, entonces, bueno, realmente yo creo que para reflexionar sobre el tema habría que considerar el contexto de este último año. A partir de octubre del año anterior, Ecuador ha tenido una visible participación en el sentido de tener una respuesta a las políticas neoliberales que el gobierno saliente ha intentado aplicar en el Ecuador. A la par, hemos tenido movilizaciones permanentes en Estados Unidos, Francia, dentro de América Latina. No podemos obviar a Chile, ahora mismo con un resultado importantísimo en la constituyente. Y claro, Colombia, nuestra hermana Colombia se encuentra en permanente movilización ahora mismo, y con quienes me solidarizo, y Perú en este momento que se encuentra en las elecciones, que está trascendiendo, y todo este contexto nacional e internacional nos permite mirar a una sociedad consciente de que el sistema capitalista ha llegado a su punto máximo en cuanto a ser destructivo, en cuanto a hacer una discriminación de clase de manera más profunda, es decir, que la familia pobre sigue siendo todavía más empobrecida. Y eso son medidas que las políticas nacionales de los gobiernos capitalistas o de los gobiernos de derecha que han venido implementándose de manera radical realmente, y que han tenido respuesta de un pueblo organizado. Entonces, si hablamos de la visibilización de los movimientos sociales, estamos hablando de algo muy presente que no se puede obviar, que no se puede decir que no ha existido. En esa consideración, creo que estamos en una pugna de intereses, porque nuestro interés como pueblo, como pueblo parte de las nacionalidades indígenas del Ecuador, como sector campesino, como mujeres, no coinciden con quienes ocupan espacios de poder. Entonces, esto implica obligatoriamente, al no tener una coincidencia de objetivos, de intereses, vamos a tener conflictos permanentemente en todos los sectores en donde el sistema realmente se ha mostrado caduco. Por ahí yo creo que te estaría respondiendo, estimada Sandrita. Está por demás la sociedad misma en su contexto se está mostrándose presente, se está mostrándose con la voz firme y en alto, diciendo que este sistema capitalista no da más, tiene su punto final, tiene obligatoriamente que dar un giro de 180 grados, al punto que los mismos presidentes del Fondo Monetario Internacional, etcétera, han tenido que mirar que este tipo de resultados del sistema nos ha llevado a un problema de clase profundo. Sus discursos han tenido que tomar ese sentido, y de esa manera han tenido que mostrarse ante la sociedad, ¿no? Muchas gracias, Pacha, por tu intervención inicial. Agradecemos que nos comentes desde la experiencia de la comunidad, de este trabajo comunitario, el aporte que desde los activistas realizan para la defensa de los territorios, de las comunidades, del sostenimiento mismo de los recursos naturales,
y de la vida. Vamos a continuar. Yaku, sí, en efecto está habilitada ya la función para que puedas compartir pantalla. Yaku, conocemos de cerca tu importante accionar a favor de la Pachamama. Ser defensor o defensora de los derechos ambientales tiene, desde todo punto de vista, graves connotaciones y graves consecuencias. Incluso han enfrentado peligros hasta mortales, al punto extremo de figurar entre las formas más letales del activismo. Hemos investigado algunos datos oficiales a propósito de la conmemoración del Día Mundial del Ambiente. Según la ONG Global Witness, en 2017, último año, desde luego, en donde se encuentran datos oficiales, casi 4 ambientalistas fueron víctimas de homicidio a la semana por proteger sus tierras, por defender la vida silvestre y los recursos naturales. En el 2017 mataron a 207 ambientalistas. La gran mayoría pertenecían a Sudamérica, que se convirtió así en la región más peligrosa del mundo. Yaku, desde tu amplio accionar, desde esa lucha histórica que has encabezado y has liderado precisamente a través de los colectivos de la SUAY por la defensa del agua, de los territorios, de los derechos de la naturaleza, quisiéramos que nos comentes cuáles son las causas para que esto ocurra, qué ocurre en el Ecuador al respecto de esta persecución que los líderes campesinos, indígenas en territorio principalmente, han tenido que enfrentar sobre la necesidad de defender a la Pachamama. Bienvenido, Yaku, un honor poder contar contigo. Te cuento que están acá docentes, estudiantes de la carrera de trabajo social, se van sumando medios de comunicación también a la transmisión en vivo de este importante diálogo. Bienvenido, Yaku, los micrófonos son tuyos. No te escuchamos, Yaku, si puedes activar el micrófono, por favor. No, ¿hay algún problema en el audio, Yaku? Por favor, ahí parece que está habilitado. Ahí estamos. Sí, te escuchamos, Yaku, bienvenido. Ya, perfecto, solo que ahora no puedo ver la diapositiva. Híjole, ¿qué pasa esto? ¿Ustedes ven la diapositiva? Sí, nosotros sí visualizamos, Yaku. Ya, perfecto. Ya. Bueno, quiero agradecer a ti, Sandrita, a los colegas contertulios, a Chita, a los compañeros, a los queridos docentes. This meeting is being recorded. De esta universidad que siempre me ha recibido con los brazos abiertos, y la provincia mismo y el país. Gracias por esta invitación y a todos los jóvenes que están este rato conectados. Yo quiero partir de la pedagogía de la resistencia desde un puntito del sur del Ecuador, Quimsacocha, que hemos venido defendiendo más de 20 años. Nuestra lucha comenzó en realidad en el 90, cuando logramos que salga una empresa multinacional de capitales americanos, la Newmont Mining Corporation del sur del Ecuador. Esa es Quimsacocha, la que está ahí. Estamos realizando una mística andina recientemente, este día, sábado 5 de junio, en honor al Día Mundial del Ambiente. Esa es la segunda laguna de Quimsacocha, de donde nace la vida, de donde nace el futuro, donde nace el agua para riego, el agua para consumo humano, el agua para actividades culturales, turísticas, para todo. Esto está relacionado muy de cerca con la Amazonía. La Amazonía distribuye la lluvia para toda Sudamérica. Es curioso, la Amazonía nos da los bosques, nos da el oxígeno, que más el hidrógeno forma el agua. Se van a las nubes y luego estas
caen, devuelven hacia la parte andina, hacia toda la sierra ecuatoriana, la sierra peruana, colombiana, los Andes, ¿no? Que va desde Costa Rica hasta Argentina. Y este es el ciclo hidrológico o el ciclo del agua, que Jacques Cousteau, este oceanógrafo, decía que es el mismo ciclo de la vida. Y desventajosamente a este ritmo, la Amazonía empieza a tener sus efectos dramáticos, catastróficos. Los incendios por un lado, las mineras por otro. Ustedes deben acordar lo que pasó con la Minas Gerais, en el estado de Minas Gerais, en el 2015 y en el 2019, cuando sufrió una ruptura de un dique, y ahí vemos cómo el río arrasó con todos los metales del veneno, inundando las casas. Más de 300 personas que fallecieron, desaparecidos. Recorrió 600 kilómetros para desembocar en el Amazonas. Ahí tuvieron que acudir, en 1919, el cuerpo de bomberos del ejército tratando de rescatar, vemos ahí en helicópteros, tratando de rescatar vidas humanas, ni pensar en los animalitos. Eso arrasó con todo. Y también lo que está pasando en Venezuela, cuando en el 2016 el presidente Maduro creó el arco minero, es decir, es una franja gigante para explotar ahí oro, el coltán, diamantes y otros, donde son 112.000 kilómetros, alrededor del 12% de la superficie de Venezuela, que se hacía minería ilegal y que ahora está el gobierno de Venezuela adjudicando, concesionándoles para multinacionales. Este es el lago Poopó, de 3.100 kilómetros cuadrados en Bolivia, aunque algunos en tiempos de mayor precipitaciones llega a tener 4.600 kilómetros, 4.600 kilómetros cuadrados en Bolivia. Pero llegó la tristeza un determinado día que este lago se secó. Ahí está el lago Poopó, en Bolivia se secó precisamente por la actividad extractiva minera, por la deforestación, el cambio climático, incluso los peces quedan reducidos como se ve en la imagen. La minera no es que va con camionetitas pequeñitas. Esta volqueta es de 14 metros de largo por 8 metros de altura, es decir, un edificio realmente de 8 metros, de 4 pisos sería un edificio. Y esta gigante volqueta, luego vemos cómo queda reducido a la mínima expresión cuando podemos ver ahí en imagen, parece una pulguita el camión anterior. Que es gigante, pero un cráter de una minera, ¿a qué tamaño queda reducido? Otra mina a cielo abierto, minería metálica. Y ahí podemos ver que se convierte en un agujero y que permiten ese agujero, no pueden pasar sobre el aire, no pueden pasar ni los helicópteros porque la succión hace que esa fuerza les sea atraída. Esta es una laguna emblemática ahora que estamos en Yanacocha, en Cajamarca, en las elecciones del Perú, ¿no? En 1992, cuando el expresidente Fujimori decía que vamos a utilizar tecnología de punta, que no va a afectar al agua, que vamos a sacar de la pobreza. Cajamarca ese tiempo estaba en el 4º departamento más pobre del Perú. Llegó la minera, quedó reducido así. No hay una gota de agua, y el departamento más pobre del 4º subió al segundo más pobre del Perú. No solamente arrasaron con esta laguna, como estas habían 30 lagunas en Cajamarca, quedó reducido así. Y los efectos en la salud a los niños, los problemas respiratorios, inmunológicos, cutáneos. Pero no solamente ahí, esto es en Columbia Británica, en el Canadá, donde se le pone el paradigma de la minería en el mundo. Pero miren las imágenes, cómo queda envenenado completamente sus lagos. Ahí está un dique lleno de drenaje ácido de cola. Y ahí vemos en Ontario los pueblos indígenas que dicen que viven felices y contentos
en Canadá, mentira. Ellos hacen marchas porque no tienen agua potable, no tienen alcantarillado, no tienen servicios básicos. Y cuando la gente se opone, entonces viene la criminalización, la militarización. Y ahí podemos ver, esto es en Junín, en Inta, en Imbabura, en donde guardias, seguridad privada, están ahí con pistola en mano y con gas pimienta, agrediendo a nuestros hermanos. Esto es en el Perú, cómo les torturan a nuestros hermanos. Incluso hay víctimas, hay asesinatos. ¿Cuántos asesinatos se da en el mundo entero a quienes defienden la tierra, la naturaleza, el agua? Frente a eso, las comunidades seguimos en resistencia. Ahí vemos en estas imágenes cómo siembran el agua, siembran futuro, reforestando nuestros hermanos campesinos indígenas, porque ellos saben lo que representa el agua para sus borreguitos, para sus vaquitas, para sus aves. Y por eso la lucha por el agua no es recién. Esta es una imagen del año 2002, cuando 30,000 hermanos de Azuay nos movilizamos mientras estaban en Cochabamba la guerra por el agua. Nosotros también acá impedimos que se dé la privatización en el 2002, en el tiempo de Gutiérrez. Y luego las mineras, dicen, generan movilización, marchas. Cuando iban a aprobar la ley de minería, estuvimos en las carreteras, cerrando carreteras, abriendo avenidas, cerrando la Panamericana Sur durante 8 días, en 2 ocasiones, arriesgando la vida. La ceremonia realizada por nuestras mujeres jóvenes, con nuestro valor, esa irreverencia, esa espiritualidad que ellas tienen siempre. Al inicio nadie nos apoyaba. Poco a poco fueron creyendo hasta los sacerdotes que antes estaban en contra de nosotros, pero luego acudieron aquí en Sacocha y vemos en las montañas. Y como decía el expresidente Correa, que éramos 4 pelagatos, hicimos una consulta comunitaria, no popular, porque no nos aceptaban la consulta popular. Ahora vamos a hacer una consulta popular que al final les voy a indicar. Ahí están los presidentes de la Ecuarunari, de la CONAI, observadores internacionales, y decían que éramos 4 pelagatos. La sorpresa es que la consulta comunitaria arrojó los resultados, que más de el 93% dijo no a la minería. Esta es una foto de Diario El Comercio. Luego vino la consulta popular y en Girón, que duró 7 años para que se dé esa consulta popular. No fue tan fácil. Y el pueblo de Girón, el 87%, es decir, 9 de cada 10 gironenses dijo no a la minería. Ese mismo, esto era 24 de marzo del 2019. Ganábamos la prefectura en el Azuay y ganábamos la consulta popular en Girón. Luego vino... Yacu, perdón interrumpirte, se quedó congelada la diapositiva en la número 10, no está pasando. Ay, churros, ¿qué pasaría tal vez? Ahí está. Ahí sí, ahí se está moviendo, Yacu. Pero si me decían antes. Bueno, ahí está. Desde donde quedaste, sigue, por favor, gracias. La volqueta y luego lo que pasa, ese cráter, la minería, lo que causa estos desastres. Ahí está la laguna Yanacocha en el 92 y cómo queda en el 2006. Ya no hay las 30 lagunas en el Perú. Los efectos en la salud que decíamos a los niños. Esto es en Canadá. En Canadá la marcha de los canadienses porque no están de acuerdo con la minería. La criminalización, las fuerzas del ejército y luego los paramilitares, seguridad de las mineras y cómo les torturan, incluso asesinan a los hermanos. Ahí vemos las fotografías y decíamos cómo siembran nuestros hermanos el agua. Las marchas, esto es en el 2002, esto ya comienza en el 2004, esto ya es en el 2009 cuando se iba a aprobar la ley de minería, esto es en el 2010, las mujeres siempre vinculadas a la espiritualidad, a la fecundidad, a toda la fuerza cósmica de las mujeres luchando. Decíamos que los sacerdotes, nadie en Cuenca apoyaba, ni el teniente político, ni la junta parroquial, ni el alcalde, ni el prefecto, ni los asambleístas, nadie, todos estaban en contra de nosotros. Nos decían que éramos unos trasnochados, nos decían que éramos unos locos, que éramos unos terroristas, en fin. Después la iglesia se empezó a sumar,
cada vez se fue sumando. Hicimos la consulta comunitaria, dijimos, ahí están, un recorte del periódico, 9 de cada 10 dijeron no a la minería. En Girón igualmente, 9 de cada 10. Y luego llegamos a la consulta popular en Cuenca, en este año 2021, donde 8 de cada 10 cuencanos dicen no a la minería. Esas imágenes son del Cajas, de donde viene el agua para Cuenca. Y en el año 2018, vino acá el ex vicepresidente Jorge Glass a inaugurar el proyecto minero de Río Blanco. Ahí están las máquinas entrando en el páramo. 6 meses estuvo ya operando la empresa. Inauguraron con bombos y platillos. Ahí pueden reconocer algunos. Ahí está un asambleísta de la SUAY. Ahí está el ex ministro de Minas, Córdoba. Ahí está el señor Glass. Ahí están el séquito de mineros que vendieron, vendepatrias que vendieron el país. Y después de 6 meses que estaba ya la minera, nosotros presentamos el primer juicio que ganamos en el país, donde tuve el honor de patrocinarles a mis hermanos de Molleturo, Río Blanco, y logró suspender el proyecto minero. Claro, eso me causó, eso motivó para que me capturen la policía. Ahí ustedes pueden ver imágenes cómo me llevan a rastras. He tenido 6 detenciones en el periodo de Correa y 8 en total. 4 con Correa y 6 en total. De mi compañera arrastrada y yo al otro lado. Esto fue igualmente en el 2018 en la defensa del agua. 9 puntos me partieron la cara, me suturaron 9 puntos. Pero la fuerza de nuestras hermanas no tiene medición. Unas mujeres tan pequeñitas de 1,50, 1,60 frente a unos gigantes gendarmes de la policía lograron resistir y defender. Pero nosotros tenemos un arma poderosa, que es la verdad. Yo siempre digo, es subversiva la verdad. No hay nada contra la verdad. Nada puede opacar el brillo de la verdad. Son las nuevas generaciones que hoy están ya defendiendo, luchando el agua. Y reitero, yo siempre digo que el motor, el alma de la resistencia son las mujeres, tan pacíficas, pero tan sabias y tan irreverentes, que siempre están apoyándonos. Entonces digo que quien lucha arriesga a perder, pero quien no lucha ya la perdió. Por eso les invito a ustedes, sobre todo a los jóvenes, a no cruzarse de brazos. Los que más afectados van a ser son ustedes, jóvenes. Nosotros ya nos iremos pronto, pero esta lucha no es de velocidad, esta lucha es de resistencia. Y sobre todo esta lucha es intergeneracional. Van a tener que ustedes tomar la posta. Ustedes van a tener que resistir. Resistir es vivir. Quien no vive, quien no resiste no vive. Y quien no vive no vivirá para contar. Por eso hay que actuar ahora, más todavía cuando el cambio climático no es una amenaza, es una realidad. Por eso hace a veces unos soles infernales que suelen decirse, hace un calor del infierno que parece que el capitalismo le compró al diablo todo esto, lo que está pasando hoy. Como decía el expresidente de Venezuela, Betancourt, el petróleo es el excremento del diablo. Y las comunidades indígenas de Centroamérica también suelen decir en su idioma, que nos recuerda este rato, que el oro es el excremento del diablo. Por eso les invito a ustedes a no claudicar, a no aminalarse. Es duro, es arriesgar mucho, pero creo que algún rato nos vamos a dar cuenta que si queremos evitar las guerras mundiales, una guerra que fratricida que puede venir por el agua, hay que luchar ahora. Y si no queremos morir tostados por el cambio climático, que como digo, hace unos calores infernales, hay días que hace unos inviernos, o más bien la temporal del invierno causa precipitaciones que llega a inundaciones, hay que actuar ahora. Ahora, sin excusa, hay que actuarlo ahora, queridos jóvenes. Gracias. Muchas gracias, Yaku. Impresionante las imágenes que has compartido con nosotros. Creo que
Con estas imágenes somos capaces de reflexionar sobre lo que genera precisamente esta grave crisis ambiental, que como tú lo has mencionado, tiene causantes, tienen responsables y debemos nosotros tener la capacidad precisamente para identificar a quienes han sido los principales responsables de esta grave crisis ambiental. Y sí, en efecto, coincidimos, creo que hay un sentimiento de coincidencia frente a lo que has dicho, que las mujeres nos hemos constituido en territorios como las principales defensoras de los recursos naturales, del acceso a la tierra, precisamente porque las causas de la migración han conllevado a que las mujeres se queden en los territorios rurales principalmente, haciendo cabeza, haciendo frente de sus familias. Entonces, creemos que dentro de las principales causas de esta grave crisis son aquellas expansiones de las actividades extractivistas, estos agronegocios que han saqueado nuestros recursos naturales. Yo quiero, antes de dar paso a Paul, dar a conocer algunos saludos que han enviado a través de fanpage. Ha generado una importante reacción, una participación muy activa. Gracias a todos y a todas quienes están conectados y siguiendo esta transmisión, y también quienes están conectados directamente en la sala Zoom. Yacu envían saludos desde distintas partes del país, desde Carchi, desde Imbabura, desde La Suay, desde Tungurahua, desde Pichincha. Franklin Pichasaca nos dice: Ayituta Taita Yacu, el único líder que defiende los recursos de la Pachamama. Freddy plantea: gracias Yacu por tu firmeza en la lucha y resistencia en defensa de nuestra Pachamamita. La lucha es inmensa contra la ambición, codicia por la acumulación de riqueza a costa de la destrucción y desastre de nuestra Pachamamita. Así también David nos plantea saludos desde la provincia del Carchi. Fausto: doctor, buenas noches, mi nombre es Fausto Yaguana, piscicultor al cuidado del agua para la producción de peces y la biodiversidad de nuestras lagunas, ríos y quebradas. Sin agua no hay vida. Osvaldo Wilcapi: saludos y muchas felicitaciones a Yacu Pérez y a Pachita Terán y a todos los organizadores de este evento. Hay entonces estos saludos, Yacu, que te los hacemos llegar de quienes están conectados. Vamos a continuar. Estimado Paul, Cotopaxi enfrenta serios problemas de orden medioambiental y de recursos en disputa, entre los que podemos destacar principalmente el control y distribución de aguas y tierras, el deterioro de los páramos. Estos desequilibrios territoriales que existen en la provincia ha puesto también en riesgo principalmente el respeto a los derechos de la naturaleza. Desde tu experiencia dentro del ámbito de la gestión ambiental del gobierno autónomo descentralizado de la provincia de Cotopaxi, ¿podemos hablar de saqueos de territorios, de recursos naturales, de contaminación y degradación ambiental versus el denominado buen vivir? ¿Qué piensas al respecto, Paul? Bienvenido, te escuchamos. Buenas noches, Sandrita. Buenas noches, estimado Yacu, Pacha, Terán, a los tiempos encontrarnos en estos espacios. Un saludo, un abrazo a la distancia. Igual un saludo a las autoridades de la universidad en nombre del compañero Jorge Guamán y la compañera Silvia Bravo, prefecto y viceprefecta de la provincia de Cotopaxi. Y bueno, emocionado por participar también en este espacio, este conversatorio de carácter académico, social, reflexiones que nos invitan a seguir este camino, esta lucha que no solamente se desarrolla desde el ámbito institucional, como bien se ha planteado, desde las instituciones que tenemos competencia en este eje del tema ambiental, sino sobre todo desde una ciudadanía activa, desde la participación comunitaria, desde la organización social, como eje, como motor de la defensa de los derechos de la naturaleza, que para mi forma particular de ver en la Constitución de la República en el 2008, gracias a la lucha de varios movimientos ecologistas y estudiantiles, entre los cuales participamos como Federación de Estudiantes Universitarios del Ecuador, de la cual era yo presidente en esos años de la FEU de Cotopaxi, insertar esta visión, este eje transversal de la defensa de la Pachamama o la defensa de la naturaleza y catalogarla como sujeto de derechos y a partir de esto emprender en mejores condiciones
la lucha por la defensa del agua, de la vida, del aire, de los ecosistemas frágiles, etcétera. Lamentablemente, la situación mundial en relación al problema medioambiental es tan complicado que cualquier situación, proyecto, acción que se lleve adelante desde cualquiera de estos actores en favor de la naturaleza no van a ser suficientes. Se requiere de una acción permanente, sistemática, organizada, coordinada desde todos los actores de la sociedad para poder emprender una acción mucho más eficaz que logre atraer la atención de la mayoría de la sociedad, que logre comprometer la participación de la mayoría de la sociedad y que esa fuerza sea la que efectivamente logre equilibrar esta balanza entre lo que implica el interés, el poder económico, el desarrollo de la producción, entre comillas, que está evidenciada fundamentalmente en la expropiación o la expoliación de recursos naturales, y por el otro lado, efectivamente, la preocupación sobre el buen vivir para las futuras generaciones, sobre la sostenibilidad de los recursos naturales, del agua, del aire, del suelo, para garantizar la vida de los hijos, de los nietos que vendrán en las futuras generaciones. Creo que las imágenes que exponía Yaku en la exposición que me antecedió ya dejan en claro que el problema no está únicamente en los países desarrollados, o sea, como que vemos nosotros, de que en otros lados nomás está el problema de la contaminación, de la radiación, de la gravedad de los desechos que se acumulan en los océanos, etcétera. O sea, lo vivimos aquí. Y Cotopaxi no está aislado de esa realidad, hay varios conflictos que tenemos que enfrentar. Sin duda, hay algunos de estos que tienen mayor impacto, digamos, en relación a la situación que deben atravesar varias comunidades, pero todas tienen un fenómeno común, digamos, que es el tema de que todas estas causas o todos estos fenómenos tienen una incidencia de las acciones antrópicas, es decir, el ser humano es responsable principal de la mayoría de los problemas que enfrenta el medio ambiente. Por ejemplo, si hablamos de cambio climático y como efectos del cambio climático, los principales fenómenos que tenemos aquí en Cotopaxi, que son el decrecimiento de nuestros glaciares, el caso de los nevados del Cotopaxi, los Ilinizas, extensos periodos de sequía que hemos atravesado en la provincia de Cotopaxi, tienen que ver sustancialmente con el problema del cambio climático, ¿ya? Pero también se hacen mucho más sensibles en la zona porque tenemos muchísimas áreas que están degradadas significativamente. Una gran parte de la cordillera occidental de la provincia de Cotopaxi está sumamente deteriorada, desertificada casi una gran parte, lo que tiene que ver el occidente de la Tacunga y el cantón Pujilí, suelos de Cangagua improductivos y obviamente la falta de acceso a agua de regadío que permita la recuperación de estos suelos. Si no tenemos bosques, si no existen árboles en la provincia de Cotopaxi, si no tenemos áreas de recarga hídrica, muy difícilmente vamos a sostener un proceso equilibrado entre la época lluviosa y la época seca. Por eso es que hemos enfrentado también periodos largos de sequía. Se ha levantado mucho la tesis de que existen bombardeos a las nubes y todo eso, y bueno, hemos emprendido acciones de control inmediato con la participación comunitaria, el movimiento indígena como actor de este proceso, los dirigentes barriales, dirigentes de organizaciones productivas campesinas, para que podamos efectivamente tener un control más específico sobre las actividades que se realizan en el espacio aéreo, pero la preocupación está del lado en el que precisamente enfocas la inquietud, Sandrita. O sea, cuando retrocedemos en la conservación de ecosistemas frágiles y que tienen una importancia enorme en el tema de la regulación climática como los páramos y los bosques, vamos a tener gravísimos
problema. O sea, podemos prohibir que pasen por aquí, por la provincia de Cotopaxi, los aviones, pero si no tenemos páramos, si no tenemos bosques, el ciclo hidrológico, la regulación de las épocas lluviosas y secas se van a alterar significativamente. Y ahí, claro, hay unas graves situaciones que venimos enfrentando, ¿no? Por un lado, la difícil situación que atraviesan las comunidades indígenas que se ven entre el problema de comer ahora y poner en riesgo las futuras generaciones, y eso se debe a que específicamente las comunidades indígenas han sido relegadas cada vez más a realizar actividades agrícolas dentro de las zonas que deberían ser conservadas. Esto no es un problema de que las comunidades lo hagan por malo, sino porque lo hacen para tratar de sobrevivir y suplir sus necesidades. Y es responsabilidad de la sociedad en su conjunto poder aportar para que las comunidades en ese trabajo enorme que realizan para conservar los páramos tengan una retribución económica y puedan mejorar su nivel de vida. Pero es que el habitante que está en la ciudad y tiene la bendición de levantarse en la mañana, abrir la llave del grifo, lavarse los dientes, asearse, prepararse un desayuno, de pensar en que esa agua está llegando gracias a que hay alguien que se está sacrificando en las zonas altas para poder conservar las zonas de recarga hídrica. Y su responsabilidad está efectivamente en compensar, en ser corresponsables de estos procesos para garantizar que las comunidades también puedan mejorar su nivel de vida, pues que tienen derecho. Es una situación en la que nosotros tenemos que complementar. Pero también hay otros problemas mucho más complicados, como este tema entre el desarrollo de una actividad agrícola agresiva mediante el monocultivo, que eso sí, en cambio, está generando graves dificultades, porque esto, además de relegarle al campesino y a la producción agrícola necesaria para la subsistencia a espacios reducidos, mientras las actividades de exportación, como por ejemplo el tema del brócoli, están ocupando la mayor cantidad de tierras productivas y también la mayor cantidad de concesiones hídricas. Entonces, este es un tema en el que nosotros tenemos que ponerle bastante atención y es un reto ahora para el nuevo ministerio. No sé, ojalá no sea solo de nombre, yo de corazón espero, porque está en juego la vida de toda la población, ¿no? Que este cambio de nombre, decir ahora ya es Ministerio de Ambiente, Agua y Transición Ecológica. O sea, sí, es una situación que suena interesante, pero el asunto es cómo llevamos a la práctica y si logramos efectivamente impulsar la implementación de enfoques integrales para el manejo de ecosistemas, para el manejo sostenible de recursos, entonces podremos estar hablando de un cambio sustancial. Pero si no, o sea, cambiamos nombres, cambiamos métodos, establecemos políticas, pero la actividad práctica nos lleva a que cada vez deterioremos muchísimo más el ecosistema, la Pachamama, y en la provincia de Cotopaxi esto se vuelve, como hemos dicho, más evidente, ¿no? En Alpamala, por ejemplo, en Pujilí, hay zonas agrícolas que están dominadas por las brocoleras, que son verdes todo el año porque tienen inmensas concesiones hídricas, mientras que al lado de la brocolera el campesino está con la tierra seca. O sea, esa es una realidad concreta. Es decir, si esta realidad no cambia, entonces arriesgamos la soberanía alimentaria, arriesgamos la subsistencia, el patrimonio económico de cientos de familias campesinas que viven en esa zona, y arriesgamos de por medio también la naturaleza, porque el monocultivo también desequilibra la función de los ecosistemas, ¿no es cierto? Entonces, ahí tenemos otra dificultad. Otro conflicto que enfrentamos aquí en Cotopaxi es el problema minero. Lo que ha explicado Yacu en su exposición es algo que podemos verlo muy pronto en la provincia de Cotopaxi. 3 cantones están involucrados en este problema: Pangua, Lamaná y Sicchos, que tienen importantes áreas en las cuales existen vertientes, cientos de vertientes de agua, ¿no es cierto? Algunas cuencas hidrográficas importantes que están alimentando tanto a las cuencas hídricas que van hacia el noroccidente del Ecuador, hacia la cuenca del Esmeraldas o hacia la cuenca del río Guayas, que están bajando por algunos cantones, están amenazadas porque están en etapa de exploración, en algunas hasta de explotación ya, de recursos minerales como el cobre, el oro y la plata. Entonces, este tema de actividades mineras, minería metálica dentro de zonas que son de importancia hídrica, bosques primarios,
En realidad es una situación muy compleja. Nosotros como prefectura hemos hecho un seguimiento muy de cerca del cumplimiento de obligaciones. Se han presentado incluso algunas acciones legales porque precisamente esto que se explicaba ya de las trabas que ha puesto la Corte Constitucional para evitar que se den las consultas populares para que la población se exprese en relación a este tema y se evalúe sobre el valor principal en relación a agua, oro. ¿Qué vale más? Evidentemente que para nosotros es claro que el agua tiene un valor mucho más elevado que cualquier otro mineral o metal precioso. El aspecto es que todavía sigue latente el peligro porque el Ecuador o el gobierno ecuatoriano desde la época del correísmo y con mayor fuerza durante el morenismo se propusieron como política de Estado el impulsar las concesiones mineras y entonces trabaron desde distintos escenarios la posibilidad de que la gente se defienda. Le han negado a muchas comunidades indígenas el derecho de la consulta previa, libre e informada, que es un asunto constitucional, que es un derecho colectivo establecido en el artículo 57 de la Constitución de la República y que no es lo mismo que consulta popular y tampoco es lo mismo que socialización. Cuando estamos en territorios ancestrales, la consulta como la consulta previa, libre e informada es un proceso social muy metódico y profundo que se debe realizar con los habitantes del territorio para evitar las movilizaciones forzadas, la violación de derechos humanos, la garantía de los derechos de la naturaleza y otras cosas. Pero sin embargo, todos estos procesos han sido vulnerados anteriormente y como la autoridad ambiental para esos aspectos es el Ministerio del Ambiente, es decir, el mismo Estado, se regula el mismo Estado, lamentablemente han estado avanzando sin mayores controles de esta situación, pese a la lucha que se ha levantado en estos sectores. En todo caso, vemos enfrentadas estos intereses, digamos, ¿no? Por un lado, la necesidad de apropiar la mayor cantidad de recursos y por otro lado, el deseo, digamos, de una gran parte de la población que se empodera de estos procesos. Por eso es que también nosotros tenemos expectativas, esperanzas cada día, porque hay cada vez más comunidades que se interesan por los proyectos de conservación, que vienen hasta la prefectura, que plantean su predisposición de aportar, no tienen confianza en el Estado central y por eso es que siempre nos plantean que los proyectos no se realicen en base a declaraciones de áreas de protección hídrica o áreas protegidas en el Sistema Nacional de Áreas Protegidas, porque eso pasaría al control del Ministerio del Ambiente y ellos sienten una absoluta desconfianza sobre la actitud o la actividad que ha venido realizando el ministerio en estas áreas. Entonces nosotros lo realizamos en un acuerdo institucional con el compromiso de la comunidad. Hemos desarrollado programas de protección ya por más de 3,000 hectáreas en este periodo que llevamos dentro de la prefectura, importantes cuencas hídricas, hemos desarrollado varias actividades de restauración forestal, exactamente con el mismo compromiso que lleva adelante la juventud, que tiene una importante acción dentro de las comunidades. Y esto nos ha merecido incluso que algunos proyectos sostenibles hagan que la prefectura se logre ganar el Premio Verde en la edición 2019, la 5ª edición del Premio Verde que realiza el Banco del Estado, y por el cual hemos obtenido también una importante cantidad de recursos que serán invertidos en estos procesos en los que estamos estableciendo la integralidad de comprometer a la gente a cuidar el páramo, a proteger las cuencas hídricas, a cuidar el agua, pero por otro lado también la predisposición de invertir en iniciativas que tengan un enfoque de sostenibilidad basado en la conservación en ecosistemas que mejore la calidad de vida de la gente, en proyectos que tienen un futuro bastante prometedor debido a al enfoque de formación en la administración que tienen estos emprendimientos. Proyectos de estrella como el vino de Mortiño o como la panela granulada o como el tema del cacao, el manejo del chocolate y otros emprendimientos más que se vienen desarrollando. Obviamente esto es todavía insignificante frente a los graves problemas que tenemos en Cotopaxi, porque de acuerdo a las estadísticas del propio Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial, hemos perdido más del 50% de páramos en los últimos 20 años. Entonces, esto implica que tenemos una deuda enorme con el tema de la defensa de la naturaleza en la provincia de Cotopaxi
Y por eso es importantísimo que nos organicemos, para que todos esta fuerza, digamos, con la que empuja el Estado y los grupos económicos de poder la decisión de arrasar con los recursos naturales, pese a que se ponga en riesgo la sostenibilidad de las futuras generaciones, más bien se encuentre con una ciudadanía organizada, con gente comprometida, con jóvenes que están informados y que además pueden promover nuevas alternativas de producción, de desarrollo basados en la hermosura de todos los ecosistemas que tenemos, para que en función de eso podamos tener una mejor proyección hacia el futuro de lo que será Cotopaxi y sus futuras generaciones. Eso quería compartirles inicialmente, estimada Sandra. Gusto estar aquí, estamos atentos a las inquietudes que tengan los participantes, los asistentes de este conversatorio. Muchas gracias, Paul. Encantados de poder conocer de cerca la realidad ambiental de la provincia de Cotopaxi y también las acciones que desde el GAT Cotopaxi se van impulsando en la necesidad de proteger los recursos naturales, los páramos principalmente, ¿no? Saludamos la presencia de Sandrita Gallardo, directora de comunicación del GAT Cotopaxi. Gracias, Sandrita, por conectarte también a este diálogo social. Y a través del fanpage también recibimos saludos. Ernesto Cabrera dice saludos al doctor Yaku y a Pachita. Gracias por refrescarnos y analizar que nuestro líquido vital es de los páramos donde nace el aire puro, nace la naturaleza. Entonces debemos decir que el agua es vida. Y así van generando sus saludos, sus comentarios precisamente a favor de defender la naturaleza. Bien, vamos a ir cerrando en estos espacios telemáticos. El punto en contra es precisamente el tiempo. Voy a formular dentro de algunas de las preguntas que hemos recibido por interno a través del correo de la Dirección de Carrera de Trabajo Social y del WhatsApp algunas inquietudes. Así que les voy a formular en orden estas inquietudes que han sido seleccionadas para nuestros tres panelistas, para que por favor de una manera muy concreta podamos dar respuesta a estas inquietudes y vayamos de una vez generando un mensaje final hacia quienes han seguido de cerca este diálogo social. Pachita, empezamos contigo. Pacha, hay muchas preguntas en realidad desde la perspectiva de las mujeres. Nos plantean para Pacha Terán. María Fernanda nos dice, para Pacha, las mujeres defensoras de la tierra, del agua, de los recursos, del medio ambiente, ¿se consideran un estorbo para quienes tienen intereses económicos en zonas ricas en recursos naturales? ¿Qué podríamos responder, Pachita? Y de una vez, por favor, tu mensaje final para ir cerrando diálogo social. Pachita, bienvenida, te escuchamos. Sandrita, ¿cómo estás? Yo no entendía mucho la dinámica de este conversatorio, pero bueno, ok, después conversaremos. La pregunta que hace la compañera creo que permite tener una primera reflexión respecto a todo un mensaje que está saliendo en las redes sociales, de esto de que las mujeres no tenemos que ser egoístas, que la peor enemiga de la mujer es otra mujer, etcétera. En esa línea hay muchos memes que están saliendo, cerrándonos la posibilidad de demostrarnos que las mujeres tenemos un sentido crítico. Nosotras no podemos, no es lo mismo tener una presidenta de la Asamblea Nacional mujer, como fue Gabriela Rivadeneira, que bajó la cabeza y no aprobó ninguna ley a favor de la mujer respecto a los derechos que corresponden o que fue pieza útil para el patriarcado. No es lo mismo tener esa asambleísta de presidenta como mujer que a Guadalupe Llori, que ahora es también mujer y presidenta de la Asamblea Nacional. ¿Hacia dónde quiero ir con esta reflexión? Quiero decir que no toda mujer que ocupa espacios de poder necesariamente van a comulgar con nuestros objetivos. No necesariamente va a querer, en el caso del medio ambiente, no necesariamente va a ser una mujer la que desde el Ministerio de Ambiente y Agua plantee la teoría de que se puede tener otra economía o se genere otras economías alternativas a la minería.
Entonces, por ahí creo que nos exige a nosotras como mujeres mirarnos desde dónde es la mujer que está haciendo la vocería, desde qué sector, a quién representa, qué mensajes está dando. Esto nos lleva a una posibilidad de tener, sí, representantes mujeres en los espacios de poder y de decisión, pero también saber quién nos está representando. Eso por un lado, y creo que es muy necesario como mujeres y como toda la sociedad ecuatoriana pensar que la forma en la que nosotros podemos trabajar en cuanto a tener un medio, una sociedad que tengamos salud no solamente las personas, sino también salud en el medio ambiente, lo cual nos lleva a una visión ecosistémica, es exigir el cambio de modo de producción. Por ejemplo, si el plástico es el mayor problema que tenemos en el país y en el mundo entero, porque a través del uso excesivo del plástico se contaminan mares, océanos enteros. Entonces, el modo de producción de este plástico tiene la urgencia de volverse biodegradable. Absolutamente todos los plásticos deben aprovechar otro tipo de fibras naturales, como el bambú, como la misma caña, como los mismos hojas de maíz, que pueden permitir reemplazar al plástico común con la misma resistencia, pero con la capacidad de ser biodegradable. ¿Qué implica eso? El cambio de modo de producción. Tiene que existir el cambio de modo de producción. Y por otro lado, mientras la redistribución del agua no se concrete tal cual la Constitución lo resalta, entonces no vamos a poder tener el agua para todo el ecosistema social que requiere de ese líquido vital que se encuentra en todos los espacios. No hay un espacio en el que se pueda decir que no esté el agua, no existe un espacio. Entonces, y eso por un lado. Y por otro lado, también es el acceso a la tierra. Mientras el campesino o campesina no tiene garantizado el acceso a la tierra en una cantidad digna que le permita trabajar, sustentar su alimento, pero a la vez también permitir la comercialización, no vamos a poder frenar las fronteras agrícolas que cada vez están comiéndose todos los páramos posibles. O en el caso de la costa, el manejo responsable de los manglares, que no es el campesino el que lo está destruyendo necesariamente, sino las grandes camaroneras quienes producen o cultivan para la exportación. Entonces, mucho corresponde a la tenencia de estos recursos estratégicos para poder hablar de un cambio de tal forma que nos permite incluso detener el aceleramiento de cambios climáticos. Entonces, corresponde a un ejercicio, sí, de la persona en un modo de vida, pero sobre todo corresponde a un sistema, como hablaba al principio. Ese sistema ha colapsado, no nos permite a nosotros sostener una vida que garantice el futuro de nuestros tataranietos. Nos están acelerando un consumo máximo de recursos naturales y eso corresponde porque se benefician a corporaciones petroleras, a corporaciones de telefonía, a corporaciones que ya tienen capitales invertidos y que no están de acuerdo en poder perder. Porque se puede generar otro tipo de economías, otro tipo de energías, otro tipo de propuestas que se puede generar, pero a las corporaciones que han invertido no les interesa porque estarían perdiendo millones de dólares. Saludo la iniciativa de la prefectura de Cotopaxi. Me gustaría mucho poder discutir me gustaría mucho conocer las experiencias de reforestación
a veces de una plantación de eucaliptos o pinos hablan como bosque, y eso a mí me interesa mucho, que cuando habla Paul de bosques, me gustaría mucho conocer a qué tipo de bosque se está refiriendo. Ojalá no sean las plantaciones que comúnmente se puede confundirse con bosques. Y bueno, invitar a que se puedan hacer en las ciudades, en las comunidades, se vuelva a regenerar la tierra a través de la plantación de bosques comestibles. ¿Qué son los tóctes? ¿Qué son los capulís? ¿Qué son las claudias, las manzanas, etcétera? Que no solamente sean cultivos únicos de producción, sino que sean de acceso, ¿no? De acceso en las veredas, etcétera, en todo lugar. Y eso nos garantiza a nosotros tener seguridad alimentaria y por ende de tener también las fronteras agrícolas. Por último, Sandra querida, pensar que las contaminaciones del agua es posible ir deteniendo, sobre todo desde un manejo biológico, que reemplazaría, que necesitamos reemplazar los sistemas clásicos de alcantarillado, y necesitamos pensar en otro tipo de formas de manejo de desechos para que sean más ambientales y responsables, porque lo que nos da la naturaleza tenemos que devolver en la misma condición que nos ha devuelto. Y también ir pensando en la descentralización del manejo de desechos de basura, porque el objetivo de los gobiernos locales tiene que ser cada vez disminuir la cantidad de desechos y disminuir el número de botaderos de basura. Entonces, así estaríamos hablando de una descentralización también del manejo de desechos, para que podamos tener un ecosistema en el que los seres humanos nos veamos parte de ese sistema y que la salud nuestra corresponda a la salud del ambiente también. Entonces, con una mirada ecosistémica y sin olvidarnos que existen intereses, que existen poderes, tenemos que apuntar a construir esto que queremos, una sociedad diferente. Gracias, Sandrita. Un abrazo fuerte a todos ustedes que están acompañándonos. Gracias, Pachita, qué lindo verte, tantos años de conocernos, de coincidir en estas luchas importantes por la defensa de los territorios, de nuestra autodeterminación, por mejores condiciones de vida. Siempre es lindo y reconfortante verte, Pachita. Avanzamos, Yaku, hay muchísimas preguntas, muchísimas inquietudes. Sandrita Gallardo nos ha escrito por el chat de esta sala Zoom, si lo puedes ver, Yaku. Nos el gobierno plantea la posibilidad de consulta popular en vista de la mayoría frágil de la asamblea. Entre los puntos de consulta estaría: si estás de acuerdo o no con la minería en zonas de recarga hídrica. Pregunta para Yaku: ¿lo ve posible esta consulta en un gobierno de derecha o cuál es la trampa? Y así también Yaku es seleccionado de entre las inquietudes que han llegado por interno. Estas, ¿no? El reconocimiento, Yaku, a tu accionar ha estado ligada a la lucha por las fuentes hídricas de la SUAY y de todo el país. Has permanecido en primera línea de oposición a las concesiones mineras. Nos han dado lecciones de dignidad y valentía los triunfos alcanzados en las consultas comunitarias y populares de la SUAY. Pregunta Stalin: ¿lo ocurrido en Azuay es una victoria contra la minería o el inicio de otra batalla legal? ¿Cómo defender nuestros territorios del saqueo de recursos naturales? Ya, ¿cómo respondemos a estas inquietudes y muchas más que son coincidentes también? Te escuchamos y también tu mensaje final, Yaku. Gracias. Las consultas populares son un acto jurídico-político de legitimidad. En Suiza se realizan cada 3 meses una consulta popular. Se aprueban los presupuestos de una consulta. Desde temas muy pequeños se hacen en consulta popular. Claro que hay que diferenciar, ¿no?, la consulta previa, que es para pueblos y nacionalidades, comunidades indígenas. La consulta prelegislativa también, que es para comunas, comunidades, pueblos y nacionalidades, como dispone el artículo 57, numeral 7 y 17 de la Constitución. En la consulta ambiental, consulta ciudadana y la consulta popular. El gobierno nacional dudo que pueda presentar una propuesta seria de consulta, porque ellos van a ir extractivismo, más extractivismo. Ellos dicen que hoy se está exportando o explotando para exportar ya no 500,000
barriles de petróleo diarios, sino duplicaría. Ese es más extractivismo. Y en materia económica, le estaba poniendo a un ministro, señor Salas, que era de empresas mineras y hubo conflictos de intereses, motivo por el que no pudo posicionar. Este gobierno va a ser extractivista. Este gobierno va a perseguir y va a criminalizar la protesta social. Acuérdense. Por eso es que fue mi oposición radical al gobierno de Correa y al gobierno de Lasso, que son exactamente lo mismo. Y no quiero hablar más de política por el tema de privatizaciones, del achicamiento del Estado, vendrán despidos a trabajadores, empleados, venta del Banco del Pacífico, que da 300 millones de utilidades anuales, venta del BIES, de las hidroeléctricas, concesiones de vías, en fin. Pero volviendo al tema ecológico, no creo que este gobierno vaya a hacer. Si lo haría, pues lindo, sería el primero en reconocer. Pero desde las bases tenemos que activar. Y nosotros en los próximos días vamos a presentar un proyecto de consulta popular a nivel del país para frenar el avance de la minería metálica. Y vamos a presentar también un proyecto de ley para que el Ecuador sea declarado territorio libre de minería metálica en todo el territorio nacional. Lo vamos a hacer desde los defensores del agua que están en territorios en resistencia, Quimsacocha, Río Blanco, Fierro Urco, Palo Quemado, Yanacocha y tantos territorios que se encuentran en resistencia, por un lado. Por otro lado, en la Asamblea decíamos un proyecto de ley que se lo va a presentar también más adelante. Pero decirles que, como bien decía Sandrita, ser ecologista no es fácil. Uno es vilipendiado, es calumniado, que reciben dinero de ONGs, pero no solo eso, sino es criminalizado. Hoy mismo están mis compañeros de Molleturo criminalizados, yo estoy defendiéndoles a ellos. Igual los hermanos de la parroquia Gualel en Loja están criminalizados. Los compañeros de la provincia que están en La Maná están criminalizados y es duro. Por eso la revista World Business dice que cada semana, escúchese bien, cada semana son asesinados 3 ecologistas. Y de los 3 ecologistas, la mitad provienen de pueblos originarios, de pueblos indígenas. Es decir, por cuidar la tierra, por cuidar a la Ipamamita, a la madre naturaleza, a la Pachamamita, por cuidar a la Yacumamita, por cuidar la vida, nuestros hijos son vilmente asesinados, como sufrió aquí Freddy Tendenza, Bosco Bizuna, Freddy Taisha, como sucedió con Berta Cáceres, con Chico Méndez, con tantas y tantos que hemos perdido la larga lista de los asesinados. A la vez, decirles que los procesos jurídicos políticos son importantes en la defensa, son herramientas. Yo puedo contarles que me da mucha alegría saber que nosotros logramos suspender la minería en Río Blanco cuando estaban 6 meses ya explotando y que pues el mejor pago que nos dieron es las lágrimas de felicidad de mis hermanas de Molleturo. Otro caso emblemático fue del Collay, aplicando los derechos de la naturaleza que fueron vulneradas. Ganamos un juicio también eso en Azuay. Pero no solamente en Azuay, ganamos el juicio de Sinangoe, Cofanes, a través de una acción de protección que tuvimos la suerte de compartir. Yo no fui solo el único abogado, fuimos con otros colegas abogados del país. Y un caso emblemático que tuve la suerte de patrocinarlos en Guatemala, en la ciudad vieja de Guatemala, el caso, ahí se me ve el nombre, el caso Copones de los Maya Quiché, en donde logramos también detener a la mega minería y al extractivismo. Hechos, creo que los 4 juicios para mí me han marcado. Claro que en muchos casos hay lindos, como la defensa que hemos hecho en la parte penal, porque yo mismo he sido criminalizado varias veces y yo mismo me he tenido que defender y defender a mis compañeros. Ha sido bueno. Pero les digo que no hay que perder esperanza. La situación no es fácil. Claro que no es fácil. Y
que estamos en el contexto del Día del Ambiente, vemos cómo se derriten los polos, cada vez más las ciudades, o más bien el mundo crece. No hay año que, de acuerdo a la Organización Mundial de Meteorología, no hay año que sea menor al anterior año en cuanto al calor. Es decir, desde el 2015 en adelante, cada año ha sido superado al anterior. El 2015 fue superior, hizo más calor que el 2014, y el 2020 hizo más que el 19, y el 21 con seguridad hará más calor que el 20. Por eso, 30 ciudades de las más grandes de todo el planeta, por efectos del cambio climático, pronto serán inundadas, porque cada año va subiendo el nivel, así como sube cada año 1 centímetro el nivel del mar, asimismo la irresponsabilidad, la imprudencia de nuestra parte que construimos, por ejemplo, para citar nada más que un ejemplo, la Ciudad de México está construido sobre la ciudad de Tenochtitlán, en donde era un lago, y cada año se hunde 1 centímetro. Es decir, todo lo que estamos haciendo, la misma COVID-19, la Organización Mundial de la Salud ha dicho que es debido a la deforestación, a la contaminación ambiental y a las actividades antrópicas, es decir, de los seres humanos, que dio con la COVID-19. Es decir, este virus es apenas una señal como parodiando a la Biblia, al Evangelio, que Dios mandó un aviso a Sodoma y Gomorra, pero no le hicieron caso. Más o menos es así lo que estaría pasando acá. Nosotros nos reímos, decimos que no va a pasar nada. Stephen Hawking dice que en 600 años el planeta estará ardiendo en llamas. Yo creo que, guardando las distancias, no soy quien para observar, pero Stephen Hawking, el científico que le dio seguimiento a Alberto Einstein y a Newton y a Galileo, y en fin, creo que estaba un poquito muy conservador. Yo no creo que en 600 años, yo creo que va a ser en 60 años. A este ritmo vamos a estar ardiendo en llamas. Menos mal que el presidente Biden de Norteamérica al menos reconoce la existencia del cambio climático, a diferencia que 2 tarados mentales como el señor Bolsonaro y el señor Donald Trump decían que no existe el cambio climático. El cambio climático es una realidad, y uno puede ver cómo se devasta la vegetación, cómo se devasta la Amazonía, los incendios, y todo esto está provocando estos virus, y algunos filósofos y pensadores hablan de que los virus no van a acabar con la humanidad. No es así. El virus del sarampión, de la malaria, de la tifoidea, de la gripe, diezmó. Aquí éramos en la Via Yala, lo que se conoce hoy como América, antes de que venga el comerciante Américo Vespucio, era Via Yala, en lenguaje del pueblo Tulecuna, que está ubicado en Panamá. Lo llamaban Via Yala, que significa tierra en madurez. Poblaban, según este gran periodista investigador Charles Mann, después de hacer una investigación severa a sociólogos, a antropólogos y arqueólogos, dice que antes de la venida de los españoles, que obviamente ya estuvieron acá los vikingos en el año 1000, las pruebas están en Brooklyn, y todas las relaciones que había entre Malasia, Indonesia y Chile y todos los pueblos de acá, que la mejor autopista era el mar. Pero antes de que vengan los españoles y la colonización y el patriarcalismo y el extractivismo y el capitalismo que comienza desde 1492, habían 110 millones de hermanos en nuestra Via Yala, sería de nuestros abuelitos. Pero en menos de un siglo quedó diezmado a menos de 3 millones de personas. Eso es causante del virus. Y no aprendemos las lecciones que pasó con el pueblo sumerio. Los sumerios y los mayas desaparecieron precisamente por no tomar en cuenta estas situaciones, de que por eso nuestro homenaje, porque los primeros ecologistas son los pueblos indígenas, son nuestros abuelitos y abuelitas, que llegan a sacralizar a la madre naturaleza. Ellos lo tienen como algo sagrado, a las montañas, a las cascadas, a los tasquis, a las pacchas, a los cerros, a la biodiversidad, a las lagunas. Lo tienen como una deidad.
por eso es todo se lo sacraliza. Y quisiéramos terminar diciéndoles que tenemos que volver a tener esos ojos de los abuelitos que no miraban con los ojos, sino miraban con el corazón. Y reitero una vez más a los jóvenes, de ustedes van a depender el futuro. Muchos dicen, a mí me dicen, ¿y hasta cuándo va a luchar usted, compañero Yaku? Yo les respondo, porque unos ya están cansados, muchos de mis hermanos ya han fallecido, muchos de mis vecinos de Quimsacocha, de Río Blanco, de muchas partes del país que nos conocíamos ya no están con nosotros, están desde el cielo mirándonos como las estrellas, dándonos luz para iluminar el Capañán. Cuando dicen entonces, ¿hasta cuándo seguimos? Nos van a ganar. Les digo, hay que luchar hasta el último latido del corazón y el primer latido de nuestras hijas y nuestros hijos. Así es que resistamos. Resistid y la resistencia os hará libres. Yo les voy a escribir ahora aquí en este chat, si les requieren conocer más de mi libro, que voy a hacer el fin de este mes, la presentación del libro La Resistencia, la 4ª edición, que está traducido al alemán, al inglés y obviamente en el español en Estados Unidos, pero les voy a poner ahí, en mi página web está este último libro y los otros libros sobre ecología, sobre agua, sobre cambio climático, que les puede interesar. Perdónenme haberme extendido y ofrezco disculpas por la paciencia que me han tenido. Un abrazo. Muchas gracias, Yaku. No, al contrario, más bien gracias siempre por la apertura que tienes para con nuestra universidad. No es el único espacio que hemos compartido. Hemos tenido a Yaku en el análisis de otros temas sobre el Estado plurinacional e intercultural. Siempre agradecidos con tu predisposición, Yaku, y siempre además las puertas abiertas de nuestra institución. Y desde luego que sí, retomemos el lanzamiento del libro que quedó pendiente, incluso Yaku, porque ya nos cogió la pandemia, recuerda, pero hay que hacerlo, porque es precisamente a través de este conocimiento que no es privado, al contrario, es colectivo, que podemos formar a nuestros profesionales con este sentido amplio de la humanidad, que creo que es lo que mucho está haciendo falta. Vamos a finalizar, Paul, contigo. Han sido muchas las inquietudes, muchas están pendientes. Cami Moreira también formuló una pregunta para Yaku por el chat. Ojalá, Yaku, lo puedas leer para que puedas responderle a Cami sobre la pregunta que ha formulado. Nos ha quedado pendiente muchos temas, pero bueno, comprometemos también a Yaku para más adelante seguir abordando y puntualizando otros temas más. Paul, dentro de las inquietudes que formulan a través del fanpage, nos establecen si es que la lucha por la defensa de la naturaleza deben hacerse solo en territorios rurales o si es que es necesario también fortalecer los derechos de la naturaleza en las ciudades. Me parece interesante esta pregunta, Paul. Con la respuesta tuya concluimos Diálogo Social. Te escuchamos. Gracias, Sandrita. Gracias por la invitación. Creo que ha sido un espacio de mucho aprendizaje y compartir. Creo que han sido valiosos los aportes que han podido dar mis compañeros que forman parte de este panel y también me parece que las inquietudes que se formulan dejan entrever que hay un gran interés por analizar e investigar algunos temas que son actuales, que son propuestas que van saliendo a propósito de las nuevas variantes, de los fenómenos climáticos que enfrenta el mundo. Esto explica que, o más bien dicho, esto nos deja claro que hay un gran compromiso de una buena parte de la población en relación a lo que tiene que ver con los problemas medioambientales y las soluciones. Allá creo que tenemos que apuntar nosotros, o sea, cómo aprovechar ese deseo de hacer cosas para mejorar la calidad de vida, para defender la naturaleza, esa pasión que tienen varios sectores por proteger lo que es herencia, lo que ha venido desde muchísimos años siendo parte de la cultura, la tradición de nuestros pueblos. Evidentemente que el enfoque de todos estos temas es integral, o sea, como les decía hace un momento. No solamente se trata de ver, digamos, como un problema de la gente que está en los páramos, no se trata de ver como un problema de los que están en la Amazonía, no se trata de ver un problema de los regantes, que es a lo mejor a los que les falta el agua, es un problema de todos.
Y en todos los espacios y en todos los ámbitos efectivamente podemos aplicar diversos mecanismos, diversos métodos para poder mitigar los efectos del cambio climático o para adaptar incluso a la sociedad a los efectos y poder construir sociedades más resilientes. En el caso de las ciudades, efectivamente se requieren establecer ciudades sostenibles que consuman menos recursos, que aprovechen mejor sus espacios, que logren establecer también un equilibrio entre la presencia de la modernidad, pero también de los espacios naturales que sirvan como un desfogue, puedan facilitar a los pobladores espacios para la recreación, para la salud física y mental, etcétera, ¿no? O sea, explicar estos sistemas requiere de una acción integral de todos los niveles de gobierno. Por eso es que municipios, juntas parroquiales, prefectura y el Estado central deberían integralizar un sistema. Lamentablemente no lo tenemos. Esa es una realidad dura en el caso de que varias instituciones hacen partes pequeñitas, cada uno en lo que parece que les conviene, en lo que tienen iniciativa que a lo mejor puede servir, pero no es una acción integral, no es una acción organizada, coordinada, que tenga metas que puedan ser medibles, que puedan expresar resultados ya en concreto para la vida de la sociedad. Sin embargo, ese es el desafío, ¿no? Ese es el reto. Cómo los procesos de restauración y conservación, que de paso ahí le recuerdo lo que decía Pachita, esperamos que no sea con eucalipto. Claro, efectivamente, o sea, los procesos de restauración forestal tienen que hacérselo con plantas nativas y en los espacios en donde sea factible realizarlo, porque, por ejemplo, en ecosistemas frágiles como los páramos, lo mejor es permitir la regeneración natural en lugar de intervenir con especies forestales, ¿no? Que puedan resultar invasivos y mucho más perjudiciales para los problemas que ya enfrentan estos ecosistemas de por sí. Entonces, sí estamos aplicando algunos mecanismos, teorías, técnicas, conocimientos que nos permitan hacer mejor el trabajo. Evidentemente que puede mejorar, para eso está la investigación, para eso está la academia, que puede proponer algunas iniciativas que nos permitan hacer mejor las cosas desde la gestión pública, mejorar los resultados. Ahora, el aspecto que les señalaba yo es que estos proyectos de forestación, de restauración forestal, de conservación, no son suficientes. También nosotros ejercemos la competencia de control como autoridad ambiental de aplicación responsable. Entonces, exigir que las empresas realicen tratamiento de las aguas servidas, controlar las emisiones que se realizan hacia la atmósfera, el tema del control y manejo de los desechos, los residuos, reusar, reciclar, reutilizar. Todos estos procesos forman parte también de la acción que tenemos que realizar. Ahí la ciudadanía, cuando denuncia, inmediatamente nosotros estamos prestos para ir a investigar, para ir a realizar la inspección, tomar acciones correctivas inmediatas, de exigir que se cumplan con los planes de manejo ambiental. Y por otro lado está efectivamente el tema de que la gestión pública como tal cumpla con sus responsabilidades, que es el tema de que nosotros también contemos con nuestros propios planes de manejo, estudios de impacto ambiental, dependiendo de la gravedad que puede implicar la ejecución de cualquier obra, para que cuidemos la naturaleza. Entonces la responsabilidad es de todos, en todo momento, en todo lo que hacemos. Cierto, eso es todo. Todos somos causantes de lo que está ocurriendo, unos más y otros menos. Esto es así. O sea, hay quienes contaminan en toneladas diarias que están generando de las emisiones de gases del efecto invernadero, y hay quienes aportamos con nuestra basurita también, ¿no es cierto? O hay quienes aportamos desperdiciando un poquito el agua también, ¿ya? En todo caso, mejorar nuestra práctica, mejorar nuestro compromiso y estar decididos a defender la naturaleza va a ser el paso decisivo para transformar esa realidad catastrófica que se nos viene, que se nos avecina, que ya nos está cantando la naturaleza, que nos pone ahora de manifiesto ante una posible era incluso de extinción por los problemas graves que tiene la naturaleza, y que ya nos llama a la conciencia de decir, no, pues mejoremos nuestra calidad de vida, consumamos productos agroecológicos, manejemos mejor nuestros desechos, seamos, incluso decían algunos hasta de broma, ahora hasta un poco más aseados para poder estar protegidos,
pero de la mano de eso está el tema de que nos opongamos de manera firme y organizada a cualquier otro proyecto expansionista que quiera acabar con nuestros recursos naturales, que quiera poner en riesgo las futuras generaciones a nombre del progreso, a nombre de la economía, a nombre de que no podemos estar sentados en el saco de oro y otros tantos mitos que nos han vendido a través de frases bonitas, pero que en realidad lo único que hacen es defender oscuros intereses económicos. Entonces, yo creo que varias de las ideas que se han experimentado hoy en este foro nos comprometen más. Estamos para coordinar, para aportar en todo lo que podamos. La experiencia del doctor Yaku creo que nos ayuda significativamente a ver nuevos horizontes. Lo mismo la experiencia de las mujeres al frente de esta lucha, como la acción que llevan en Peguche, gracias a Pachita, y obviamente ese poder que tiene la academia con el cual esperamos contar para seguir profundizando más de estos proyectos y programas. Muchas gracias, Paul. Vamos a cerrar diálogo social. Gracias y nuestro reconocimiento a Paul, porque como profesional también utesino hemos podido ligar este trabajo mancomunado entre la prefectura y la academia en torno a impulsar proyectos conjuntos de protección del ambiente. Quiero finalmente mencionar que se han vertido importantes criterios, aportes y propuestas para entender la situación actual del ambiente. Desde la academia nos corresponde aportar en alternativas que permitan la exigencia en el cumplimiento de los derechos de la naturaleza, entendiendo a los derechos de la naturaleza como derechos que subyacen a los relativos a la vida, a la salud, a la soberanía alimentaria, entre otros. Mi reconocimiento, el reconocimiento de la carrera de trabajo social a todos los defensoras y las defensoras de los derechos ambientales por levantar su voz, por impulsar acciones para proteger los derechos relacionados al medio ambiente y a los territorios, a pesar de las adversas circunstancias que deben enfrentar, como lo ha señalado Yaku, como lo ha señalado Pacha. Ha costado mucho precisamente defender a la Pachamama. Ustedes todos son dirigentes salvaguardas de comunidades, todos los asistentes debemos aportar a la defensa, a la promoción, a la restitución de los derechos de la naturaleza. Desde la UTC estaremos pendientes, vigilantes de lo que pueda ocurrir en lo que viene del gobierno central en torno precisamente al impulso de estas consultas populares que se convierten en espacios de deliberación y de participación democrática para la toma de decisiones. Gracias a nuestros invitados, a Pacha, a Yaku, a Paul, por su valiosa contribución y gracias por su aporte indeleble precisamente para la defensa de la naturaleza. Gracias a todos los asistentes y las asistentes y seguidores de Diálogo Social. Hasta una próxima oportunidad. Gracias a Milton Tuaquiza, quien colabora desde la parte técnica para la transmisión en vivo de estos programas. Abrazos a todas y a todos. Nos veremos en la siguiente edición de Diálogo Social. Una linda noche para todos ustedes. Que descansen.